lugar, quisiera agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y al resto de la organización el que nos hayan invitado, al Instituto de Defensores Jurados de Cuentas de España y a la Comisión de Registro de Auditores Judiciales y Forenses. Muchas gracias por invitarnos a participar. En segundo lugar, queremos compartir, ¿no?, que evidentemente vamos a apoyar la declaración de una verdadera segunda oportunidad que encabeza y encamina el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Consejo General de la Abogacía, en todos los tres aspectos fundamentales, ¿no?, la limitación del derecho de defensa, la no exoneración del crédito público y la no restricción al acceso por medidas por sanciones administrativas. También, y brevemente, como auditores, quería trasladar la preocupación que tenemos los auditores al habernos incluido en la fase de complicidad, ¿no?, de calificación como cómplices por el mero hecho de haber cometido una sanción administrativa, con independencia que ya hemos intervenido no en la administración. Ya directamente pasamos a lo importante, pasamos a esta mesa, cuyo título les leo es: La importancia de la formación financiera en la solución a la insolvencia, planes de viabilidad e insolvencia personal, la morosidad y el efecto ante la insolvencia de pymes. Tenemos con nosotros a tres magníficos ponentes, ¿no?, que nos van a ilustrar sobre este asunto. En primer lugar, voy a presentar a don Antonio Cañete Martos. Antonio es presidente de PIMEC, la patronal de mediana y pequeña empresa, máxima representante de las pymes y los autónomos catalanes y uno de los agentes sociales más representativos de Cataluña. Firme defensor de los intereses de las pequeñas empresas y de los autónomos, que es la iniciativa privada y el emprendimiento como eje y motor de la transformación económica y del progreso de la sociedad. Preside e impulsa también, asimismo, la plataforma multisectorial contra la morosidad, en la que trabaja para divulgar y hacer observatorio lo que define como una causa más importante de estas empresas, la morosidad. Yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Y en septiembre de 2020 pues, avaló con una ponencia del Congreso de los Diputados esta situación y, claro, teniendo un compromiso de que se tuviera esta ponencia en la consideración de las normas. En segundo lugar, tenemos con nosotros, pero en este lugar como ya en videoconferencia, a don Pedro Martín Molina, que es socio fundador de Martín Molina, abogado y economista. Tiene estudios superiores de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, es auditor de cuentas, desarrolló la actividad docente como titular del sistema de la UNED, Sistema Financiero Español, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con una calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Es también, como he dicho antes, tiene una empresa laboral como abogado y economista en todo el territorio nacional, es auditor de cuentas, consultor en materia fiscal y económica financiera. Bueno, tiene una gran experiencia como administrador concursal, como todos conocéis. Bueno, y también es experto contable como el resto, y autor de diferentes libros y ponencias. Y por último, vamos a contar con don Peter Tatton, responsable de política de Steve Chain Debt Charity, que es el mayor proveedor de asesoramiento gratuito sobre deuda del Reino Unido. Ha trabajado activamente en asuntos como la protección al consumidor, sobre el seguro de protección de pagos, sobre atrasos hipotecarios, regulación en redes de seguridad después del colapso de financiación global. También ha trabajado sobre regulación crediticia y apoyo para problemas de deudas que enfrentan a las personas como sistema de segunda oportunidad. Por último, voy a presentar a nuestra presentadora, no iba a decir, porque moderadora, doña Patricia Suárez Ramírez. Patricia es presidenta y fundadora de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. En primer lugar, muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Barcelona, que es un lugar en el que realmente yo me siento como en casa y que me haya dado la oportunidad de moderar esta mesa tan interesante. Yo no voy a utilizar mucho este turno de palabra porque son nuestros ponentes los que tienen que ilustrarnos, y lo que sí os digo es que en mi función de moderadora voy a ser muy estricta con el tiempo. Tenéis 12 minutos cada uno y a los 10 minutos más o menos os iré diciendo que ya toca terminar, para que podamos tener un espacio de preguntas y que además podamos luego hacer un resumen final para cerrar la mesa. Así que sin más dilación le doy la palabra a Antonio Cañete, que está aquí conmigo, para que nos hable de la morosidad con la insolvencia en el ámbito de las pymes y las micropymes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, señor Molina. Sobre todo quisiera agradecer también y compartir primero la invitación que nos hace el Colegio de Abogados, y especialmente también se lo quiero hacer con referencia a su decana, ¿no? Primero por la invitación, pero sobre todo, y no lo hago protocolariamente, una felicitación
primero, haber hecho y haber puesto en marcha este congreso por su importancia, por su contenido y por el momento en el que este congreso se ha puesto en marcha, y por liderar también conjuntamente con muchas organizaciones, entre ellas PIMEC también, una alianza sobre la segunda oportunidad absolutamente necesario. Por tanto, muchísimas gracias, felicitaciones, y sobre todo cuando se hace un congreso lo que nos permite es hacer aquello que es necesario: pararnos, mirar qué es lo que está pasando, reflexionar sobre lo que pasa, y que un congreso haga que se tomen las decisiones para que en el siguiente congreso hayamos avanzado en un tema tan trascendente como este, ¿no? Si hablo de que lo que está tratando este congreso es absolutamente importante y por el momento en el que vivimos, es que estamos viviendo una situación de cambio que es mucho más importante que la que posiblemente seamos capaces de ver. El cambio que ha tenido nuestra sociedad y que ha tenido nuestra economía es tan grande que dentro de unos años vendrán unas personas que las llamamos historiadores y nos la explicarán. Pero nos están cambiando tantas y tantas cosas que si no somos capaces de leerlas, posiblemente no las podamos convertir en oportunidades, que en algunos casos pueden ser, y en algunos casos, lógicamente, si no las tratamos, pueden ser amenazas. El no tratar la situación que la pandemia ha hecho, ya no solo en el ámbito de la salud, que es el más importante, sino en el ámbito económico, y sobre todo en el ámbito económico y empresarial, y no tratarlo en un momento donde todavía tenemos un cierto dopaje por todo lo que han sido los préstamos ICO, por todo lo que han sido los ERTOs y todas aquellas medidas que se han podido tomar, pues sería no anticiparnos a que en el momento que se nos acabe el dopaje, en el momento que se nos acabe la respiración asistida en algunos casos, pues vamos a asistir, si no preparamos bien esa situación, a situaciones dramáticas en el ámbito económico y empresarial, que va a significar cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, que es algo que nos debería a todos llevar como un objetivo trascendente. Si no tenemos la actividad económica que genera riqueza y puestos de trabajo, no tendremos aquellos que pagan nuestros impuestos y por tanto que generan políticas sociales y políticas sanitarias. Por tanto, como se suele decir, pongamos el punto realmente donde debe de estar. Y nosotros tenemos un problema, ya que hablamos hoy en nuestra mesa de solvencia y hablamos además de morosidad, pues tenemos un problema que es muy importante ponerlo también en su justa medida. Y es que los problemas de solvencia y los problemas de morosidad son inversamente proporcionales al tamaño de las empresas, o en este caso de las personas autónomas, ¿no? Del trabajo autónomo. Contra más pequeños eres, más problemas tienes de insolvencia y más problemas tienes en la morosidad. Y por tanto, la dimensión aquí se tiene que tener en cuenta. Hace poco nos hemos incorporado con un nuevo mandato, como comentabas, en la organización que somos más representativa empresarialmente, y por tanto habíamos puesto y he puesto encima de la mesa un grito que pienso que es muy importante hacerlo como primer titular en esta mesa y en esta ponencia. Y es que le estamos pidiendo a nuestros políticos, a nuestros dirigentes, a los responsables que tienen en los diferentes ámbitos responsabilidad de legislar, que sea de legislar pensando primero en pequeño para poder hacernos grandes. Y no solamente es un titular, sino que tiene todo un sentido detrás, porque si no tenemos en cuenta la dimensión y por tanto generamos las condiciones para que eso sea una oportunidad y que pueda crecerse, lo que vamos a hacer siempre es estar trabajando en pequeño, y en pequeño con los problemas muchas veces que eso puede conllevar. Y me explico. Miren, yo creo que es importante poner un poco de mirada de las cosas que nos han pasado. En el año 2007, cuando todavía nadie hablaba de la crisis que tuvimos anteriormente, PIMEC puso encima de la mesa que venía una crisis. Y que venía una crisis, que era una crisis financiera y que afectaría sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a las autónomas y a los autónomos. Y en aquel momento nos dijeron de todo. Y no es porque tengamos una bola de cristal en PIMEC en el que veamos qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí que tenemos es información. Tenemos un producto que se llama el Anuario de la PYME, donde tenemos los datos de todas las empresas, y en el año 2007 veíamos que el 25% de las pymes de Cataluña tenían endeudamientos por encima del 90%. Y sabíamos perfectamente que eso era carne de cañón con el cierre de un problema financiero que se iba a generar. Muchas de esas empresas, por no decir todas, o sea, hoy en día no queda ninguna, obviamente. Pero también en esa época, cuando de alguna forma vimos aquella crisis anterior, lo que hicimos es ver que había unos problemas estructurales e hicimos la primera movilización de la historia
de los empresarios y las empresarias delante de la puerta del Congreso en el año 2009, marzo del 2009, donde pusimos encima de la mesa que era necesario cambiar toda una serie de cuestiones estructurales en el país. ¿Por qué? Porque era una crisis que venía de una fiesta muy larga que nos habíamos dado, y cuando tú tienes una fiesta muy larga y bebes en exceso, lógicamente tienes que pasar lo que se llama la resaca, pero lo que debes de hacer es aprender a beber para cuando vuelvas otra vez a tener una fiesta puedas disfrutarla y no padecerla posteriormente. Ahí que pusimos encima de la mesa algo que nos pasó en la crisis anterior, y es que la morosidad, el tema de los pagos, lo que estamos hablando hoy en día de la gestión, en este caso de tus finanzas, como empresaria, empresario, autónoma o autónomo, incluso como persona, si no lo haces bien, mientras las cosas van bien, en aquella época te daban más de lo que necesitabas a un interés cero y por tanto nadie ponía medida en la trascendencia que tenía, pues bueno, tú estás en esa fiesta, pero el día que te cierran el grifo, pues lógicamente produce unas consecuencias. 1 de cada 3 empresas que se cerró en la crisis anterior o puesto de trabajo se perdió directa o indirectamente por la morosidad. Por tanto, por un tema financiero, un tema de gestión y un tema donde cuanto más pequeño eres, pues más problemas de alguna forma tienes, sobre todo cuando vienen malos momentos. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma se ha hecho desde el 2009 que empezamos a trabajar? Primero tuvimos que cambiar alguna ley, como fue el año 2010, porque se habían hecho leyes que favorecían no al pequeño, no se legislaba ni se pensaba o no se legisla y se piensa en pequeño. Se hizo una ley 3/2004 que decía que había que pagar a 60 días, pero si había acuerdo de las partes, se podía pagar cuando las partes de alguna forma se pusieran de acuerdo. ¿Y saben lo que significa eso legalmente hablando? Que siempre la igualdad entre desiguales es la mayor mentira que de alguna forma hemos puesto muchas veces encima de la mesa. Y claro, cuando tú dices que el acuerdo de las partes se produce, se puede pagar cuando se quiera, España era el peor pagador después de Grecia en el año 2007. ¿Por qué? Porque eso había hecho que aquí pagar a 400 días fuera legal y claro, cuando tú eres un grande y el que contratas o subcontratas es un autónomo, el problema que tienes es que hay acuerdo de las partes cuando te digo que te voy a pagar a 400 días. Es verdad que en el año 2010 conseguimos, a través de la plataforma contra la morosidad, hacer que en España esté prohibido pactar por encima de 60 días. Pero la verdad es que eso es una condición necesaria y no es suficiente. Si nos dicen que no debemos de conducir a más de 120, sabemos que la norma nos dice que no hay que conducir, pero si no nos ponen una cámara y nos hacen una multa, conducimos a 180, porque somos como somos. Tenemos y continuamos después de ese tiempo teniendo un problema estructural en nuestro país tan importante porque tenemos una norma pero la incumplimos porque no tenemos radar. No existe un régimen sancionador y como he explicado que se produce realmente una situación inversamente proporcional al tamaño, tenemos un problema que se nos vuelve a producir en la situación en la que estamos, que es que el tema de la liquidez, de la financiación, y vuelvo a decir, ahora en un momento de dopaje todavía relativo, nos vamos a encontrar con ese problema que teníamos en el año 2008. Y es que contra más pequeño seas, más problemas vas a tener de solvencia y sobre todo de hacer frente si te encuentras con un sistema en el que claramente estás con problemas de pagos. Miren, les estaba comentando que en el año 2007 miramos esa bola de cristal y vimos que había un 25% de pymes con endeudamiento de más del 90%. Pero es que el año pasado, en plena pandemia, tenemos otra bola de cristal. Y cuando hicimos las ayudas en Cataluña para ayudar a las empresas, los agentes sociales, con las administraciones, con el gobierno, tuvimos una primera convocatoria para trabajadores, para empresas y para el trabajo autónomo. Y resulta que la convocatoria de trabajadores no se cubrió en sus necesidades y el reparto de las ayudas. En la de las empresas se puso tantas condiciones que tampoco se pudo producir. Pero es que la del trabajo autónomo se tuvo que hacer 3 convocatorias porque no se llegaba a dar paso a las necesidades que había. Pero hay un dato que es trascendente y es que el año pasado, el 2020, 84.000 autónomas y autónomos de este país ingresaron menos de 5.000 euros. Carne de cañón delante de gente que no tiene pasivo laboral y que no tiene derecho a paro. Por tanto, estamos en la antesala de gente que va a tener unos problemas muy importantes de solvencia y unos problemas muy importantes porque además su posición
queda como una posición débil delante de situaciones como se producen con la solvencia, la financiación y en este caso también los pagos. Y les voy a poner ejemplos. Resulta de que cuando una empresaria, un empresario, un autónomo o un autónomo tiene problemas, ¿cuáles son sus deudas? A diferencia de lo que suele pasar con las empresas medianas o las empresas grandes. Sus deudas principalmente son con la administración, Hacienda y Seguridad Social, que resulta que son los que tú no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos y en el momento que la tienes envían a tus propios clientes una carta para decirle que no te paguen a ti, sino que le paguen a ellos. Por lo tanto, estamos delante de mucho discurso de que hay que ayudar al pequeño y que hay que tener, de alguna forma, en este caso, una cierta atención y toda una serie de operativas, pero no creamos los cambios y los mecanismos que nos puedan permitir realmente salir, en este caso, de situaciones que son sobrevenidas. Y aquí es donde entraríamos en otro discurso que seguro que no voy a tener tiempo. 2 minutos. Pues si me quedan 2 minutos, lo único que puedo decir es que realmente hay problemas de insolvencia que vienen proporcionalmente con la dimensión. Pero en el tema de los pagos nos encontramos desde el problema que la administración que tiene que pagar a 30 días no paga. Tenemos más de 1000 ayuntamientos en España que pagan por encima del año sus facturas, cuando si yo tardo un día en pagar en la administración mis impuestos, me hacen de oficio un recargo del 20% y la administración en momentos como los que vivimos tarda más de un año en pagarme una factura. ¿Se imaginan un autónomo o un autónomo? O tenemos las grandes empresas donde simplemente pongo un ejemplo, que es las del mercado continuo. Las empresas del mercado continuo y del IBEX están cobrando a 61 días de media. Prácticamente cobran en ley. Y nos están pagando principalmente a las pequeñas y medianas empresas a medias de 200 días. Cuando además se ha hecho un mecanismo en Europa, que es a través del Banco Central Europeo, un mecanismo de compra masiva de activos financieros y se les ha inyectado liquidez como no se había tenido nunca, y por tanto con la máxima liquidez es incomprensible que de alguna forma se tengan medias de pagos de 200 días. Con 84.000 millones de euros por encima de lo que marca la ley de 60 días. Permitir que las administraciones, permitir que la posición de dominio que a veces da la dimensión pueda estar haciendo a aquel que es más pequeño situaciones de insolvencia o situaciones de inviabilidad, debería de hacernos pensar que estamos cerrando empresas y perdiendo puestos de trabajo y por tanto debemos de cambiar nuestras normas. Una cosa, y acabo, una cosa es la morosidad y otra es la morrosidad. Y por tanto, yo creo que debemos en este congreso poner algo que es muy importante para la segunda oportunidad. Con la morosidad la debemos de atender. Alguien que ha tenido un problema sobrevenido lo debemos de ayudar porque hay un activo trascendente, su capacidad de emprendimiento, de crear riqueza y crear trabajo. Y por tanto lo tenemos que ayudar. Pero con respecto a los morrosos, aquellos que de alguna forma aprovechan situaciones, los debemos de perseguir. ¿Por qué? Porque debemos de hacer que las cosas se hagan bien. Y aquí entraríamos en un debate del por qué culturas como la de los Estados Unidos tienen con la segunda oportunidad, por qué eso es así y por qué aquí no es así. Y es porque detrás hay muchos más intereses que me permite mi ponencia y que no quiero dejar mal al tiempo que tengo de alguna forma asignado. Por tanto, muchas gracias y a disposición en las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por haberte mantenido al tiempo, pero la verdad es que has dicho muchísimas cosas y muy interesantes. Me quedo con ese legislar pensando en pequeño para poder hacernos grandes y la verdad es que el escenario después del COVID para los autónomos y las pequeñas empresas, estoy totalmente de acuerdo contigo que si no se toman medidas, y este es un foro que va a proponer muchísimas medidas, pues lo pasaremos muy mal. Sin más, voy a darle paso a Pedro Martín, que ya lo estoy viendo ahí en pantalla, que nos va a hablar un poco de los planes de viabilidad como elemento necesario en la fundamentación de los negocios y las actividades económicas. Te digo, Pedro, amigo mío, que tienes 12 minutos y a los 10 te daré un toque de atención para que vayas controlando un poco. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a la invitación que me habéis formulado y desde el Colegio de Abogados de Madrid, como representante de la sección de insolvencia y reestructuración, quiero agradeceros que la participación de nuestro colegio en este evento tan importante esté presente, al menos en mi persona.
Respecto a lo que me has puesto como título, sobre los planes de viabilidad en los que indicas cuáles deberían ser, voy a hacer la reflexión a partir de dos conceptos, que es esa famosa moratoria trampa que nos ha llevado a crear planes de viabilidad ficticios en muchas ocasiones. La segunda parte es esos planes de viabilidad, cómo se pueden formular por las microempresas en cuanto a ese nivel de morosidad que estamos detectando desde hace ya 2 años y que va creciendo. Y por último, sí que quería hacer un aspecto crítico sobre el anteproyecto de ley referido a las microempresas, el libro tercero en concreto. Es verdad que querer cerrar los ojos ante la crisis económica y social que está sufriendo España y querer mantener ese alto grado de incertidumbre que las políticas del Ejecutivo están haciendo, hace que los inversores nacionales y extranjeros se vayan a otras economías. ¿Y eso que genera? Una precariedad económica que hace insostenible un mantenimiento de un negocio, un mantenimiento de una actividad empresarial y porque no se ve una recuperación, una reactivación a corto plazo. No querer ver que el concurso de acreedores, no querer ver que es una vía eficaz y factible para que se pueda salir de alguna manera de esa insolvencia actual o inminente de las empresas y sobre todo el empresario individual, es lo mismo que suscitar la falta de confianza que tiene el propio Ejecutivo sobre el texto refundido que ha aprobado de la ley concursal. Y con las soluciones parche que las administraciones públicas han desarrollado durante la crisis de la pandemia y que se mantienen hasta el 2022, no se pueden confeccionar planes de viabilidad fiables. ¿Por qué? Porque realmente los créditos cíclicos que han recibido las micropymes y los empresarios autónomos, ¿en qué lo han utilizado? Lo han utilizado ante el temor de estos agentes económicos, como ha indicado el ponente anterior, llamado Hacienda Pública, llamado Seguridad Social, llamado banco, en vez de apoyar su negocio, han intentado refinanciar su deuda, han intentado tapar las deudas más conflictivas y contingentes y por tanto no ha servido para lo que era el desarrollo del propio negocio. Los ERTE, pues bueno, es una situación que al principio se cogió con mucho éxito y que lo que va a hacer es ahogar a la pequeña empresario, va a ahogar a las micropymes y a las pymes. No van a salir a flote porque nos vamos a encontrar realmente con un gasto en estas empresas en el rescate ahora, el primer trimestre del año que viene, que cómo podemos confeccionar ese plan de viabilidad, ese gasto, cómo lo podemos, porque si ese gasto que tienes que asumir no lo asumes por despido, pues hay unas consecuencias. Y la llamada inyección de liquidez, pequeñas ayudas. Yo no las he visto todavía que hayan llegado, por tanto, un plan de viabilidad sin una inyección real de liquidez por parte de esas ayudas europeas o que España ofrecía, han sido escasas y han llegado, sobre todo, si han llegado en mal momento. Es decir, el desfase entre poder tener éxito en tu negocio, que es tener una actividad en funcionamiento y factible, y que la falta de liquidez hace que cabes un hoyo mucho más profundo. Cuando llega la liquidez, ¿para qué sirve? Para tapar el qué. Llega una liquidez en la que no puedes recuperar nada. ¿En dónde se ha visto perjudicado la micropyme? ¿Dónde se han visto las pymes? Pues mire usted, el Ejecutivo ha querido dar una patada a seguir y ha dicho que en el 2022 se resolverá todo. Se resolverán la suspensión que hubo de declarar concursos voluntarios, la supresión de la tramitación de los concursos necesarios, todo eso aparecerá en el 2022. Es decir, va a haber una aluvión de concursos, procedimientos concursales en los juzgados que van a responder a la realidad del tejido empresarial donde nos encontramos, ya un retroceso económico que tendremos que hacer frente en el 2022. Es decir, esto perjudica y daña a la economía y en consecuencia la situación económica y financiera de las empresas. ¿Por qué? Porque agravan su insolvencia, pero esa insolvencia, ¿hasta qué momento se puede sostener? Es que la insolvencia es indefinida. El punto donde los autónomos han caído por la tercera moratoria ha sido en que salen en coma. Los empresarios individuales y las pymes se han encontrado en una situación artificial. No hay un control económico real
que es la fachada que quiere el Ejecutivo mostrar, sino que son empresas que ya no acaban de morir, siguen inactivas, están en un impasse y esos planes de viabilidad reales que tendríamos que afrontar en una situación de crisis de pandemia ante una realidad que no ha existido aquí, donde en otros países europeos se han inyectado liquidez de forma inmediata, como en Alemania, en Holanda, y que han ayudado al pequeño empresario a salir a flote con su negocio, en España no se ha dado. Por tanto, aparecen las empresas zombies con las que hemos escuchado, empresas zombies que perjudican a todos los de alrededor y que, como no tienen la obligación de declarar el concurso, se quedan en un limbo. Hay declaraciones incluso que dicen que el gobierno, que las empresas de España son viables, perdón, son solventes. Bueno, son solventes siempre que el pequeño empresario o el autónomo pueda tener una inyección de liquidez que afianza esa solvencia. Es decir, la solvencia y la liquidez son dos caras de la misma moneda. Un plan de viabilidad que tiene un plan de pagos que tiene que realizar, un plan de cobros que la tesorería, el cash flow, que es lo que necesita y de lo que vive la pequeña y mediana empresa, el empresario autónomo, vive de esa liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque la vía al endeudamiento bancario es mínima y encima agravada con el aval personal suyo, de sus padres, de los hermanos, donde puede perjudicar el patrimonio de toda una familia. Por tanto, solvencia, pues dice el gobierno que hay en todas las empresas, pero mientras no haya liquidez real para los autónomos y los empresarios pequeños, el hoyo se va haciendo más profundo. El desarrollo de actividad cada vez más débil en su futuro hacia un concurso de acreedores, al que temen, porque claro, lo que ha dado a entender el gobierno es que el concurso de acreedores es el cementerio de los autónomos y las sociedades en situación de insolvencia, y apoyo lo que ha dicho mi compañero anterior, es que la segunda oportunidad en España no existe. No existe segunda oportunidad, es un camuflaje, como otras muchas cosas que en esta situación de apoyo a las pymes y a los autónomos, que muchas promesas se han hecho y no se han realizado, ese camuflaje es algo que perjudica al 90% del tejido empresarial español, que según el Instituto Nacional de Estadística son las microempresas, y las grandes son ese porcentaje que deriva. Y aún más, a pesar de ese blindaje que no es verdadero, blindaje normativo, yo le invito a todos los administradores, a los autónomos que se vean en problemas ya de insolvencia, que intenten apurar todas sus opciones y que vean las necesidades reales. Y que en ese plan de viabilidad marquen unas pautas y marquen apartados tan importantes como la necesidad de una refinanciación. Esa negociación de la refinanciación y la pyme, ¿cómo puede refinanciar? Cobrando antes, pudiendo hacer factoring, pudiendo descontar las facturas. Pero es que el banco ante una pyme no se enfrenta por el alto riesgo que puede suponer y en la situación de pandemia en la que estamos. Aquí a colación de las últimas consultas, en los próximos 6 meses del año 2022 no va a haber liquidez bancaria para las pymes y las microempresas. No va a existir dinero. O sea, si pensamos reestructurar una empresa en los 6 primeros años de 2022, los estudios financieros avalan que no hay liquidez. ¿Por qué? Porque no se van a poder devolver los ICOs. Porque los ICOs se han utilizado no para mayor actividad, sino se han utilizado para salvarse el autónomo, el aval personal que podía tener, o las micropymes, las cuestiones con la administración pública que, como ha dicho mi compañera anterior, tenemos que cumplir en tiempo y forma. Ojalá que al revés cumplieran las administraciones públicas los pagos en tiempo y forma. Y aparte de esa negociación hay que reestructurar sus costes, reestructurar los costes, inyectar liquidez, y ahí iríamos a la financiación privada. La financiación privada con el crowdfunding, con todas aquellas participaciones de otros agentes económicos que pueden participar. ¿Qué garantías puede dar una micropyme? Bueno, pues las startups que están de moda podrían dar una garantía de proyecciones de nuevos negocios. Pero es que, oiga usted, el carnicero, la micropyme de una logística pequeña, necesita esa liquidez de forma inmediata.
Y por último, pues mire Un usted... par de minutos tienes, Pedro. ¿Cuánto? Un par de minutos. No, pues me callo. En cuanto a la morosidad, madre mía, perdón. La morosidad es indicar algo que ha hecho mi compañero anterior, es la administración y las empresas que están hundiendo a las pymes y los autónomos. Y hay que rebelarse contra eso. Y ese anteproyecto de Crea y Crece habría que crear cuestiones de sancionadoras. Porque lo que no se puede permitir es que las moratorias estén en 94 días una media, en donde, como he dicho, las facturas son esenciales a la hora de pagar las facturas emitidas por las pymes a administraciones locales, tengan que pagarse en tiempo y forma. Los ayuntamientos, como ha dicho, más de un año. Y la Comisión Europea, que ha dicho, oiga usted, ya le ha amonestado por el retraso de los pagos, eso lo hizo antes del verano, y le dio 2 meses para informar de qué medidas iba a tomar al respecto. ¿Y qué hacemos en España? Lo que nos gusta en España es aplazar todo. Solicitamos un aplazamiento de 3 meses a Bruselas para decir que vamos a detallar qué medidas vamos a llevar a cabo para corregir esa situación. Y la Comisión responde, mire usted, yo le doy razón en los esfuerzos que ha realizado los últimos 6 años para la puntualidad de los pagos del servicio público, pero las autoridades legales y locales no se ajustan a la directiva. ¿Y eso qué va a suponer? Un castigo en España de pago, multa y sanción, que como sabemos encabezamos ya el primer país de pagos en la mala transposición de las directivas al marco normativo español. Y pagamos al día, creo que eran 89.000 euros por esa falta. Y la única crítica, bueno, decir que en las pymes 7 de cada 10 facturas no se cobran en tiempo y forma. Ha subido el periodo medio de pago del final del 2020 a principios del 2021, ha subido del 5,6 al 87,8. Parece que esto no lo puede leer la gente que está en el gobierno. Ver que la pandemia es cierto que ha perjudicado todas las restricciones bancarias hacia el pequeño y mediano empresario, pero es que padecemos una situación en donde cada vez es más difícil cometer. Y para terminar, si me permites, es una crítica. Nos quieren quitar en las microempresas, que son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores o que su pasivo o activo no supera los 2 millones de euros, que son el 90% de las empresas españolas, que son las que están más golpeadas por la crisis y que pueden hacer los concursos. Es un procedimiento especial, donde no tiene abogado, donde no tiene procurador, donde no tiene administrador concursal. Es decir, ese procedimiento especial se convierte en procedimiento general y la excepción será las que vayan a la ley concursal. Oiga, usted replantee esto, porque ¿quién va a nombrar un administrador concursal que es el garante de que se haga todo bien en una micropyme que no tiene para pagar un plan de viabilidad de un externo, pagarlos una vez administrador concursal? Y al final, ¿en dónde se descarga todo? En los jueces de lo mercantil, que van a convertirse, aparte de jueces, habrá que darle clases de ser gestores de empresa, administradores de empresa y además subasteros, porque vamos a ir a una plataforma pública en el Ministerio de Justicia de liquidaciones de concursal. Entonces, se está desjudicializando todo lo que es la microempresa y al final vamos a caer en un fraude de acreedores, porque aquí en España, y ya termino, la conciencia es que sobrevive como puedas. Somos mediterráneos, tenemos que inventarnos algunas argucias para poder sostener el negocio. Y por favor, yo soy administrador concursal, llevo muchísimos concursos, grandes, pequeños y medianos. La mediana y la pequeña empresa se está destruyendo a una velocidad de vértigo, no nos queremos dar cuenta y va a desaparecer ese tejido industrial y nuestros hijos no sé qué van a hacer. Da miedo abrir una tienda, da pavor abrir una microempresa, da pavor el coste social que supone contratar, endeudarse. Y con esto no sé si he aportado algo al debate. Querido Pedro, con esta visión apocalíptica que nos amenaza, pero y que lo ha sustentado perfectamente. ¿Eh? Ojo, vale. Ya te corto, ya a la siguiente a turno de preguntas. Me quedo, la verdad, que con esa reflexión sobre la concepción del gobierno del que el concurso en realidad es un cementerio y no un instrumento real para salvar a esas pymes, porque como bien decías, tendemos a intentar sobrevivir, pero es que lo intentamos porque no tenemos otros instrumentos. Esa es la cuestión. Y eso es lo que estoy convencida que de este congreso saldrán muchísimas ideas y muchísima presión
tanto al gobierno como a las administraciones, porque repetimos aquí, es el segundo ponente que dice que la administración pues no está actuando como debe, sobre todo con los pagos. Y sin más, nos vamos a ir al siguiente ponente. Ya nos están llegando preguntas, todo el público que nos esté viendo, tanto en online como aquí presencial, que tengo bastante, bueno, público según pandemia, bastante, pero muy bien, muchas gracias. Podéis ir ya lanzando vuestras preguntas porque después del siguiente ponente las atenderemos todas. Y tenemos aquí a Peter Dutton, que nos va a hablar de su experiencia en el cambio en el tipo de gestión de los negocios, el asesoramiento de deudas y todas estas cuestiones que seguro serán muy interesantes y cerrarán un poco este bloque. Adelante, Peter. Lo mismo, a los 10 minutos te doy un toquecillo. Gracias. Hello, everyone. I hope you can hear me okay. I'm dialing in from the UK, and let's hope the connection stays firm. Also, apologies, I was too scared to put the background screen up on my unstable computer, so you'll get a rare insight into an English suburban bedroom, as we're still mainly working at home in the UK. Thank you for the introduction, and thank you very much for inviting me to this discussion. I work for an organisation called Step Change Debt Charity, and actually we advise mainly individuals, but also self-employed people. There's been a significant growth in self-employment in the UK since the 2008-9 recession. And particularly self-employed in the UK will include a lot of what are effectively outsourced workers. So people who are low skilled, no skilled, what's called the precariat. So people on low incomes who have no guaranteed work, and the line between self-employment and what we call 0 hours contracts, where you've got little security of employment and little control over your income. Is a very thin line, and that is something that is part of the story in personal debt in the UK at the moment. So the charity I work for, 2020, we were contacted by over 500,000 people seeking help with problem debt. Demand for debt advice has been high in the UK for a number of years. Oddly, it has fallen since the beginning of pandemic. There are reasons for that, but that's perhaps a discussion for another day rather than for now. But we expect demand to increase over the next year because certainly financial pressure on households and businesses and the self-employed has increased in the UK. The UK government put quite a lot of help in place, including quite substantial loans for businesses and income support for self-employed. So maybe the situation isn't quite the same as described by previous speakers in Spain, but nonetheless, we are in a place where we could see an increase in already high levels of personal and small business over indebtedness in the coming year to 18 months. Today, I'm going to talk a little bit in the title about the role of sort of advice and financial education in preventing people from experiencing subsequent episodes of problem debt. So people who've been through insolvency or debt advice or other debt solutions, how do we prevent people coming back again? And is there a role for financial education in doing that? And I think it's fair to say at a starting point that people like me who work in debt advice are both supportive of advice and help for people to manage their money, but we're also skeptical about whether financial education by itself is a solution for preventing debt for reasons that I will talk about, some UK experience that will become clear. So what is our research telling us about what happens in the UK? Well, starting at the beginning, what drives the debt problems we see? Four broad drivers of problem debt in the UK. Firstly, the underlying vulnerability to debt for households. Same will be true of small businesses. But amongst households in particular, we see groups such as renters, single parents, women, young adults who are disproportionate amongst our clients and have been for some time. And actually, these are the same groups that have been disproportionately impacted by the pandemic and more likely to suffer income shocks affecting their ability to make ends meet.
the other group that has been disproportionately affected by COVID are the self-employed as well, which is relevant to the conversation that was from previous speakers. So what the common link there is people with insecure and low incomes, higher relative living costs, and few resources to cope with financial shocks. That vulnerability to debt is a very big population in the UK, perhaps something like 10 million people who are experiencing some signs of financial distress, over indebtedness, and low financial resilience is even broader, estimated as perhaps 20 million people or more. Secondly, life events causing a financial shock. We've just had a big one in COVID, but typically about 70% of our clients talk about unemployment, illness, and relationship breakdown triggering the debt problem. So those already financially vulnerable are pitched into problem debt. Often the starting point is a change in circumstances, and COVID is a big one. But really importantly, the third thing is the way that people's ability to cope mediates the income shock. So we see people using various different coping strategies, and whether people fall into debt depend on their level of what we might call financial resilience, the ability to cope with shocks without debt or using credit to cope. So our research on this has found that kind of there is a group of people where people are able to use things like savings to draw on assets or insurance against income shocks to cope. They are much less likely to experience problem debt. However, relatively few people in the UK are in that situation. What is much more common is people to use credit as a safety net, and this will be true as self-employed, and sort of the idea of zombie companies was raised earlier, and we have sort of zombie individuals who are coping and surviving, but only by using credit as a safety net. Now, doing that, using things like overdrafts and credit cards to cope, makes people 10 times more likely to end up in problem debt. And using high cost credit, and we have a very well developed and broad high-cost subprime credit market in the UK, where there's a lot of bad practice, makes people even more likely to fall into problem debt. The fourth thing is how quickly people's incomes recover and how they adjust to shock. And one of the things we do, we survey our clients after advice, and we survey them at 3 months, 9 months, and 15 months, a sample of our clients after advice, to get a sense of how they are coping and how their advice has worked and how they are adjusting and their incomes are recovering. In that, we see some very good outcomes and large increases in well-being, where a debt advice is able to help people regain control of their finances and make progress with their debts. But about a third of the people we see have negative budgets even after debt advice, so their income is not sufficient to meet expenditure set even at a modest but adequate budget standard that's used by debt advisors. Clients who report worst outcomes, those outcomes can still persist 15 months after advice, lower well-being, more likely to continue falling behind on bills, and much more likely to use credit living for essential expenditure. So what does this mean for subsequent debt problems? Well, a few thoughts. Firstly, the nature of debt problems in the UK has changed somewhat over the last 20 years, and certainly since the crash. Before the crash, consumer credit was a huge driver of debt problems. We saw credit markets in the UK expand enormously from the late 90s and through the 2000s, and with it, household indebtedness also grew very largely. Now, consumer credit is still a big issue in the UK, but the very large credit debts we saw in the 2000s are much less common than they were. That's largely the result of a very intense focus on effective regulation in consumer credit markets. And our financial services regulator, the Financial Conduct Authority, over the last 5 to 6 years or 7 years has been quite successful in rooting out some long-standing bad practice in credit markets that would otherwise have created an increased vulnerability to problem debt in the UK. So that seems to be a very important point, is about a well-functioning and fair credit market, the link between that and problem debt, and that will be true for both small businesses and individuals. Insolvency remedies are still very relevant in the UK, but amongst our clients, they're only selected by about 1 in 6 people. So insolvency is part of the story, but it's not the whole story about how people people's debt problems and how they're dealing with them. Actually, at the moment in the UK, there are some active policy debates across several UK jurisdictions, England and Wales and in Scotland, about the purpose, structure and effectiveness of insolvency solutions. This includes some regulatory concerns about the
market for repayment insolvency solutions that are delivered by commercial volume providers, where poor advice and mis-selling have led to some bad outcomes, where people fall out, so they don't get the debt relief that they need, and then may go into a subsequent insolvency as a result. In terms of debt advice, in Scotland, there is now a requirement to seek debt advice before entering into any insolvency solution. The same does not yet apply to all insolvency solutions in England and Wales, but several of the solutions we have are intermediated and require advice, but not all of them. What that tells us is what we know is that high quality, properly regulated debt advice is very important, both in helping people to get to the most suitable debt solution, but also in the process of helping people with budgeting and broader personal finance skills. Our debt advice outcomes work provides some evidence on the financial capability and attitudes of people recovering from debt. So 15 months after debt advice, 90% of respondents say they now plan for household bills and other expenses. Over 90% understand the importance of being able to pay for everyday essentials like food without having to borrow, and being able to pay household bills before they fall due. The overwhelming majority of respondents understand that savings is important, both as a buffer against income shocks and saving up to make purchases rather than using credit. 85% said that keeping an eye on spending, sticking to a budget and not using credit helped. So there's a lot of financially capable behaviour going on there. The debt advice process has surfaced and confirmed these kind of skills and behaviours consistent with successful money management capability. However, we know that before people get into debt, research into the financial situation of a very financially vulnerable group, like single parents, found that actually good money management skills and budget skills are quite widespread amongst people who are financially vulnerable. But they still end up being disproportionate amongst our clients. So when we ask our clients who understand the importance of good money management after debt advice, whether they can actually keep up with their bills, make ends meet or save for the future, the scores are much lower. So there's a gap between knowing what financial capability, capable behaviour is, and actually having the resources to do it. For instance, we asked our respondents a very simple financial resilience question, whether at 15 months after advice they had enough money saved to replace a fridge or washing machine. 78% said that it was really important to have savings to do this, but only 9% had achieved this level of financial resilience in practice. Un minuto, Mr. Tatton. Thank you. So understanding good money management is not the same thing as having the resources to put those skills into practice in a way that can prevent further debt problems. Over half the clients surveyed said that they were very or quite likely to need further debt advice in the future. So in conclusion, what we see with debt, it's a complex phenomenon. It does involve people's behaviour, it involves their resources, but also, and reflecting what previous speakers have said, it also depends very largely on the policy responses that are there to support people and to tackle financial vulnerability. Good advice helps, so does support with financial capability and building financial resilience. But our clients' experience suggests that the drivers of subsequent debt problems are rooted in their ongoing financial vulnerability. The need to keep this front in mind of tackling financial vulnerability needs to be key in strategies to reduce repeat insolvency or other debt solutions. Thank you. Muchísimas gracias, sobre todo por ajustarse al tiempo. Interesantísimo todo lo que nos ha comentado sobre la educación financiera y sobre todo sobre ese acompañamiento, ese asesoramiento cuando ya se cae en deuda y que permite además que tantas familias no recaigan, que sería el cometido. A partir de ahora voy a dar preguntas y precisamente y por retomar esta que estábamos hablando ahora, voy a dirigirle a usted la primera de ellas, aunque también los otros ponentes pueden participar si quieren, que sería en qué etapas académicas
creéis que se debería formar a nivel de gestión económica a los jóvenes que quieran iniciar un emprendimiento o un proyecto empresarial? A mí, si me permitís el anécdota, y siempre que veo el programa de Chicote sobre las restaurantes, lo que pienso, más allá de lo dramática de la situación, es la poca formación empresarial que tenemos en el país y cómo tantísimos restaurantes en el fondo tienen un problema no solamente de gestión emocional o de empleados, sino directamente de formación empresarial. Así que me parece, la verdad es que muy interesante esta pregunta y me imagino que el señor Tatón a lo mejor quiere entrar a responderla el primero y luego le doy paso a los ponentes, al resto de ponentes. Gracias. Oh, thank you. That is a really good question. So in the UK, we have a what's called an ex-Jets government agency called the Money and Pensions Service that has a specific statutory mission to improve the level of financial capability across the UK. Again, it's focused on individuals, but sort of entrepreneurial skills for people, you know, in schools and for young adults is I think part of their remit. Generally speaking, there are some non-for-profit organisations that do really good work, and actually one of the areas where there are quite a few programs is in supporting young adults and teenagers, people still at school who are thinking of setting up a business, with some of the basics of understanding how to set up a business and what that means. So that's something that is very important. It's hard enough. There are also programs about telling people like teenagers, you know, what you have to do to set up home. All the things about particularly people who are vulnerable, things like care leavers. So how you manage your flat when you get somewhere to live. So these things are really important. They're really important if you want to set up a business and you don't have the basic understanding to build your business plan, to understand, you know, the advantages and disadvantages of finance and where to get finance and the right and wrong types of finance to use, what to do to get advice. Your business could get into trouble. That's not to say that these kind of schemes will stop people who set up in businesses and small businesses from getting into difficulty. I think there are some questions, some wider questions there about support, particularly where, as in the UK, often small business is or self-employment is effectively a substitution for employment. So people will be doing very micro business and it will be sort of personal service based. So I think it's very important that those skills are supported and that people entering business have opportunity to train and be supported. And also that goes on through the life in the business, the idea of having ongoing support for people to both in business and also consumers who are financially vulnerable to help manage their money and make the most of their money is important. It won't necessarily stop people getting into debt. It won't necessarily stop macro shocks or the everyday ups and downs of sort of business or personal life putting people into difficulty. But without some base training and base knowledge, people are fighting an uphill battle. Antonio Cañete, te veo con ganas de intervenir. Adelante. En cada una de las intervenciones hubiera intervenido porque han dicho cosas muy interesantes, pero yendo concreto a la pregunta y para que haya más, yo pienso que el tema de la formación es absolutamente básico en todos los ámbitos y estadios, pero aquí hay un problema de cultura y por tanto cuando hablamos de un problema de cultura en el pago, o sea, es tan problema de cultura que hemos hecho una película que no sé si se acuerda la gente que había el TVO, había la persona que vivía en el ático que era el moroso y era el simpático y hemos hecho una película que precisamente el protagonista es un moroso y lo que busca es toda la estrategia. Tenemos un problema de cultura y la cultura se tiene que tratar en todas las etapas y en las etapas básicas en la cultura del pago. Y luego hay otra cuestión que es la formación. Es increíble que no tengamos formación incluso en las escuelas de negocio para hacer una gestión absolutamente profesional del riesgo, porque hablamos de riesgo y volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de las grandes empresas tienen hasta un director de riesgo, pero en la pequeña y mediana empresa ese gestor no existe y por lo tanto confundimos conceptos que son absolutamente básicos. Y lo explico con un caso porque si no es difícil de entender. Cuando yo veo una empresaria o un empresario que me dice que ha comprado una máquina y me viene y me dice que la ha comprado al contado,
casi que me lo como, si me permiten la expresión. Porque es que eso es error. Comprar una máquina que ha de producir y la debemos de amortizar y pagarla al contado es quedarme sin liquidez para cuando lo necesite. Este es el ejemplo de la cultura, el conocimiento que de alguna forma tenemos. O nuestra cartera de clientes, tener un riesgo en nuestra cartera de clientes y, bueno, cuando hablamos a veces vemos los costes de las compañías de seguros que nos están dando o de información que nos están haciendo una gestión de alguna forma de la cartera y en este caso de los problemas que vamos a poder tener porque son riesgos. Muchísimas gracias, Antonio. Voy a lanzarle la siguiente a Pedro. Sé que vas a querer decir algo, pero ya vamos un poco mal de tiempo. Entonces le voy a dar espacio a Pedro porque esta pregunta la verdad es que os afecta a los dos. Nos la hace Paloma Valiente y nos dice, respecto a las ponencias del señor Cañete y del señor Martín en relación con la falta de liquidez y financiación, ¿cómo creen que se reflejará en el momento en el que se levante la moratoria concursal? ¿Habrá un incremento o colapso como hay partidarios? Por ejemplo, hace 2 días el jefe de la unidad de concursos del Fogasa manifestaba su preocupación en este sentido respecto a las microempresas. O por el contrario, el levantamiento de la moratoria no afectará a las pymes y autónomos más de la actualidad. Muchísimas gracias. Te doy paso, Pedro, y a ver si Antonio ya remata. Ya tenéis que ir pensando en esa frase de cierre. Ir pensando los demás. Todo tuyo, Pedro. Quiero pedir disculpas porque se ha ido la luz en el despacho y he estado fuera unos minutos. Sigo pagando la factura de la luz aunque suba día a día. Está muy cara, Pedro, está muy cara la luz. Ha sido fundamental. Bueno, si me permites complementar la anterior, yo me dedico a la formación. Llevo 32 años dando clase, me encanta dar clase y defiendo la formación íntegra. Y en mi experiencia, yo le he explicado lo que es gestión financiera y de empresa a arquitectos, a ingenieros, a médicos, y la verdad que se han enamorado de empresariales. Algunos me querían hacer hasta un MBA. Yo, ¿no? Si lo que queremos es que vosotros aprendáis a gestionar el patrimonio de una sociedad, a saber emprender o reemprender con unas fórmulas claras. Y ahí lanzo una lanza, que se habla mucho de la formación profesional, y creo que en la formación profesional, aquellos jóvenes emprendedores que necesiten, es básico en cualquier formación profesional, complementarla con esos conocimientos básicos, como mi compañero Cañete ha dicho, de saber financiarse, saber lo que es la liquidez y saber actuar de una forma coherente en su negocio. Pasando a la pregunta que has formulado, sigo siendo derrotista, pues será por la experiencia, por vivir en el mundo de la crisis, pero tras la moratoria nos vamos a encontrar un panorama que los 3 primeros meses va a haber una avalancha innumerable, se estima entre 3.000 y 4.000 concursos de micropymes autónomos de entrada y salida, concursos express, es decir, van a desaparecer. Además de todos los concursos necesarios que se han no tramitado y que pueden incidir sobre todo en ese efecto dominó de yo no cobro, yo no pago, sobre todo en las pequeñas empresas. Como no he cobrado, no te puedo pagar. Y algunas pues utilizan este medio para solventar su crisis. ¿Qué ocurrirá cuando tengan estas personas que devolver el ICO dentro de 4 meses? ¿Qué ocurrirá cuando rescaten el ERTE? Si algunos tienen trabajadores en el ERTE, que no van a tener liquidez, que no hay liquidez en el mercado y que no va a llegar la liquidez. Tengamos en cuenta que estos cursos que se dan de los Next Generation, esos fondos europeos, están ya concedidos a las IBEX, a todos los IBEX. No va a llegar ni un céntimo de euro. ¿Por qué se han dado a las IBEX? Porque bajaba la cotización y entonces podía venir un ruso o podía venir un chino y comprársela. Comprar Telefónica, comprar BBVA y se ha invertido en IBEX 35. Esa es la realidad que hay que decir. Entonces, ¿qué le llega a la pyme? Lo de siempre, retazos de algo de liquidez que ¿a quién le va a servir? Pandemia, no hay desarrollo de negocio. Esa pandemia con morosidad, que es el activo real de una microempresa. Yo soy muy solvente porque tengo derechos de crédito, pero esos derechos de crédito van a ser líquidos nunca. ¿Puedo vender ese derecho de crédito a un tercero? Nadie te va a comprar un derecho de crédito a una micropyme, a un autónomo. Por tanto, morosidad, falta de liquidez, ahora mismo, después de la moratoria, más falta de liquidez, tendemos a que puede
desaparecer ese tejido industrial que ya nos cuesta en España pasar los negocios de la primera generación a la segunda a la tercera, porque se dice que el abuelo lo crea, el padre lo quema y el hijo lo destruye. Pues si ya eso es difícil en España, fíjate cuando no hay liquidez. Esa es un poco la respuesta. Gracias, Pedro. Bueno, yo le voy a dar paso a Antonio, pero con la firme promesa de que ya sueltas un poquito y el titular. Y ya os doy un titular a cada uno porque estamos muy fuera de tiempo. Gracias. Yo a Pedro ya le digo que tiene que entrar en la plataforma contra la morosidad. Clarísimamente, Pedro. Te hago ya la oferta en público porque necesitamos personas que trabajen en esta línea. 2 datos a la pregunta que hacíais y por no ocupar tiempo. Podemos hablar o especular, pero cuando damos los datos y ponemos los datos encima de la mesa es cuando podemos tener una clara visión de la dimensión de la tragedia. Una cosa es la morosidad y nosotros damos desde la plataforma contra la morosidad datos periódicos, Europa nos tiene como referencia, vamos analizando y efectivamente se han incrementado, como había dicho Pedro, los plazos de pago el año pasado en las administraciones y en el sector privado. Pero una cosa es la morosidad de que te pagan más tarde. Retrasan el pago. En teoría te deberían de pagar luego con los intereses, cosa que no hace nadie. Pero otra cosa es más importante y es un dato que damos y que registramos, que es los impagados. Y claro, los impagados ya no es que te paguen más tarde y tengas un problema de liquidez, es que el problema es que te estás perdiendo el margen y los márgenes que tienen las empresas son lo que son. Y estamos al 5,3% de impagos, exactamente el mismo dato que teníamos en la crisis anterior cuando destruíamos y íbamos con más concursos. Por tanto, estamos delante de una realidad que no la estamos aflorando, nos está pasando lo mismo que nos pasaba en la crisis anterior, que dábamos dinero a las empresas con interés cero y estábamos escondiendo algo que estaba oculto, que era el ámbito de los pagos y por tanto los plazos de pago. No tengo tiempo, pero quiero que seamos conscientes de lo que hablamos. Cuando tenemos una empresa francesa que cobra 40 días, que factura 10 millones, exactamente igual que una española, que factura 10 millones pero le pagan a 200 días, la empresa francesa necesita algo más de un poco más de 1 millón para poder hacer frente a la dilación de pagos. La empresa española necesita más de 7 millones de circulante para poder hacer frente a los pagos. ¿Qué empresa es más viable? 7 veces más la francesa. ¿Y cuál es la empresa que tiene que pagar los intereses o de 1 millón o de 7? Que va directamente a su última línea y por tanto, ¿cuál es más competitiva? Estamos hablando de hacer un país viable y un país competitivo. Y por no entrar en este país, y la frase que me pides del final, es que en este país inventamos cosas sin pensar ni legislar en pequeño. Porque en este país hemos inventado el confirming. O sea, en España se inventó el helicóptero, el submarino y el confirming. Y el señor Peter nos podría hablar lo que pasó cuando Santander exporta el confirming y Carrión, la empresa más importante de construcción, entró en pérdidas y el gobierno inglés tuvo que hacer provisionar todo lo que se había hecho en confirming y ha hecho un régimen sancionador. Por tanto, estamos hablando de un problema de viabilidad y competitividad que después pasa a las personas y entramos en conceptos de posiciones de dominio o intereses de unos pocos respecto a muchos. Por tanto, yo la frase que me gustaría poner encima de la mesa es: dejémonos de titulares como la ley Crea y Crece, que dice que no van a tener dinero público las empresas que no paguen realmente a su día, esos 82.000 millones de euros que hablaba como ejemplo de la CNMV con datos claros, pero lo que se tiene que hacer es sin trampa. Esto es con lo que digo muchas veces, trato o truco. Es trato, no truco, y siempre es truco. Por tanto, esa es mi frase. No más trucos y sí todos los tratos. Necesitamos ser viables, competitivos y dar segundas oportunidades cuando vienen tsunamis como crisis o en este caso como una pandemia, porque romper la capacidad emprendedora de crear riquezas y puestos de trabajo de las personas o darles vida a las personas, oportunidades, sería realmente tirarnos un tiro en el pie. Por tanto, basta de trucos y todos los tratos. Muchísimas gracias, Antonio. Pues le doy la palabra a Mr. Tatton para que, nada, en 2 frases cierre ya esta mesa, y porque ya vamos realmente muy fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Thank you.
So, well, firstly, thank you for inviting me, and I hope my comments have been somewhat useful. It sounds like there are obviously specific differences between the experience of Spain and the experience in the UK, but what we have in common is both households and businesses are under stress at the moment, and the importance of finding the right policy solutions, legislative solutions, and support for both individuals and businesses, particularly SMEs, to survive and thrive is really important. We were lucky in the UK to extent the government invested heavily in support for both households, employers, with significant, huge schemes for wage support, self-employed support, and loans for business. What we'll see coming out, particularly with the loans for business, is how it will unfold in the next period. So we have particular problems in the UK with things like labour demands at the moment, labour shortages, high fuel costs particularly severe. So there are things that are still uncertain, and how we will recover from COVID is not sure. But one thing we do need is we need policymakers can make a difference and need to make a difference by being on top of the problem and acting to support businesses and individuals to keep them out of debt and provide the right help at the right time when people are experiencing financial problems. Thank you. Fenomenal, pues muchas gracias, Mr. Tatham. Pues con este mensaje que yo creo que es y común en los tres ponentes, de llamada al legislador y de llamada a las administraciones públicas para que actúen, o esto será una nueva crisis como la que vivimos financiera, pero tras el COVID, a la salud le tendremos que añadir la falta de salud financiera. Cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a los tres ponentes, muchísimas gracias a nuestro primer ponente que nos ha introducido la mesa, gracias al Colegio de Abogados de Barcelona, y paramos aquí para comer. Muchas gracias a todos.